por el momento y vamos a pasar a recordar algo muy importante que sucedió hace 25 años en nuestro país. Se atrapó al cabecilla de la mayor organización terrorista que hemos sufrido en el Perú, de Sendero Luminoso. Se atrapó a Abimael Guzmán hace 25 años. Y por supuesto, como siempre que se cumplen 25 años de algo, se ha realizado una serie de investigaciones y se están lanzando una serie de libros que tratan de ese tema. Para recordar cómo fue esta captura, la importancia que tuvo y para darnos nuevos detalles que han sido conocidos gracias a la investigación de una serie de personas que se han abocado a este tema, René Gastelumendi ha preparado este interesante reportaje. Esta mujer es Maritza Garrido Leca ensayando una obra meses antes de que sea capturada junto a Abimael Guzmán en 1992. ¿Sabía usted que 63 miembros del GEIN que cobraron la recompensa por capturar a Abimael Guzmán invirtieron su plata en el recordado CLAE de Manrique y lo perdieron todo? 63 de los 80 que recibieron ese dinero lo depositaron en CLAE. En CLAE. A los pocos, en CLAE, la estafa piramidal de Carlos Manrique Carreño. O que fue la primera mujer de Abimael Guzmán, esta ayacuchana de rostro dulce, Augusta Latorre, la que propagó en las sanguinarias huestes senderistas la enseñanza de que cualquier cosa puede convertirse en un explosivo letal. Augusta Latorre es la que genera el brazo militar sanguinario, brutal, que llega a tener Sendero Luminoso. Y la que ejecuta. ¿Sabía usted que Elena Iparraguirre, la tristemente célebre camarada Miriam, no se arrepiente de nada, ni siquiera de las más de 30.000 muertes ocasionadas por Sendero? Es una persona que no se ha arrepentido de los sucesos de la guerra que ella contribuyó a conducir. Interesantes datos como estos son solo algunos puntos de partida para la necesaria reflexión que propone la prolífica bibliografía que ha suscitado el aniversario número 25 de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, aquel 12 de septiembre de 1992 en una casa de la calle Los Sauces, en Surquillo. Empecemos por el libro La Hora Final del periodista Carlos Paredes. 4 años de investigación sobre el mítico Grupo Especial de Inteligencia GEIN, creado el 30 de marzo de 1990, entrevistando, recopilando e interpretando datos para lograr una crónica novedosa y didáctica de una historia épica de 89 policías. Es la historia desconocida del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN de la policía, que cambiando drásticamente la tradicional metodología policial, logró capturar al enemigo público número 1 del país, Abimael Guzmán Reynoso, sin disparar una bala, sin herir a nadie, respetando los derechos humanos y con inteligencia estratégica. Y fue la derrota militar contundente contra Sendero Luminoso del año 92. Su análisis sobre la epopeya del GEIN trabajando casi sin apoyo del Estado tiene muchas aristas, pero aporta sobre todo numerosas anécdotas nunca antes reveladas, como por ejemplo el hecho de que el salsero Antonio Cartagena formó parte del GEIN. Antonio Cartagena, el año 90, egresa de la Escuela de Oficiales de la PIP como alférez de la Policía de Investigaciones del Perú y va a trabajar en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Cuando el GEIN empieza a crecer un poco y va a golpear en la primera operación ISA, en junio del 90, pocos días antes, Benedicto Jiménez pide refuerzos y llega Antonio Cartagena con su cámara como agente de vigilancia y le asignan un departamento en la avenida Villarán, donde terminan capturando a Civil Arredondo. Pero él no estaba hecho para la investigación policial, lo suyo era el canto, la salsa, era un artista, duró 3 días. Otro dato dramático. 63 desafortunados miembros del GEIN invirtieron lo ganado en la recompensa por la captura de Abimael en el CLAE del estafador Carlos Manrique. Recuerda que se ofreció $1 millón por Abimael Guzmán y en un gesto, creo que lo enaltece al presidente Fujimori, decidió darle a los policías que habían capturado a Abimael Guzmán. Les tocó en promedio $14.000 a cada GEIN. Se los entregó en octubre del año 92 y en esa época, con un sistema financiero colapsado, 63 de los 80 que recibieron ese dinero lo depositaron en CLAE. En CLAE. A los pocos, en CLAE, la estafa piramidal de Carlos Manrique Carreño. A los pocos meses perdieron su capital. 63 policías del GEIN que habían recibido $14.000 de premio. En el camino, Paredes encontró joyas audiovisuales como esta. Detrás
Detrás de esta máscara aparece el rostro de Maritza Garrido Leca, una irónica metáfora que coincide con las dos caras que dejaron estupefactos a todo el país en 1992. Detrás de la bailarina yacía una fanática senderista. Con la inquietante sinfonía de los salmos de Stravinsky como cortina de fondo, la bailarina que se encargaba del cuidado de Abimael Guzmán en la casa de Surquillo, en donde fue capturado, ensaya una obra llamada Arcana en el local del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, meses antes de caer tras las rejas. Tenía solo 27 años. Pero no solo eso, Paredes ofrece en su libro una recopilación de más de 40 fotografías que revelan, por ejemplo, cómo se disfrazaban los agentes del GEIN para efectuar sus seguimientos por toda la ciudad a la esquiva cúpula senderista. Acá está el agente Julio Becerra Ardilla, que fue finalmente el primero en ingresar a la casa de los Sauces. Él es cusqueño y sabía tocar charanguito, entonces una de sus cubiertas era hacerse pasar por músicos ambulantes, folclóricos, y este era un alférez igual que él, los dos. Tenían 24 años, 23 años, ¿no? Este pata se llama Gitano, ¿ya? Gustavo Trujillo Tiburcio, un gran suboficial, se mimetizaba, se hacía pasar de cura, hablaba como colombiano, como gringo. Y su misión cuando capturan a Abimael fue cuidarlo a las 24 horas, porque querían pues, que no le pase nada, de repente se suicidaba o algo, ¿no? Cuando termina su trabajo de custodio de 15 días, 24/7, Abimael escribe una nota de puño y letra. Al policía de la gorra azul, servir al pueblo de todo corazón es la norma que debe guiar a todo hijo del pueblo. Debemos tenerlo presente siempre. 26 de septiembre del 92, presidente Gonzalo Abimael Guzmán. Y como anécdota, le escriben una noche de apagón, porque Sendero seguía provocando apagones en Lima. Y él mismo sufría los apagones de sus huestes. El experimentado periodista Humberto Jara es quien coloca en el mercado de libros otra obra denominada Abimael el Sendero, el Terror, que es como una precuela que nos ayudará a entender el sanguinario monstruo que creó Abimael. De Guzmán se conoce mucho del 80 al 92, pero no se conoce sus orígenes. Aquí está relatada desde el día de su nacimiento en La Guadita, en Mollendo, los 5 primeros años de su vida en el Arenal, en Islay, luego su viaje como niño a Sicuani, luego en Chimbote, el final de su infancia en el Callao y toda la adolescencia y juventud que pasa en Arequipa, tanto en el colegio como en la universidad donde se gradúa de abogado y filósofo. Y de ahí en adelante está su llegada a Ayacucho, cómo empieza a formar Sendero y cómo en 18 años, del año 62 al 80, logra armar esta organización con la cual quiere además replicar la Revolución China porque él tenía como un ídolo a Mao. ¿Acaso la fuente más importante que Jara encontró luego de 4 años de esfuerzos es un manuscrito de puño y letra de Abimael Guzmán, 420 páginas escritas en los años 70 en las que revela no solo cómo formó Sendero Luminoso, sino también cómo aprendió en la China de Mao las recetas del terror? Una joya perturbadora. Es uno de los sustentos principales de este libro. ¿Por qué? Porque aquí hay una fuente directa. Es él mismo que cuenta aspectos de su vida, aspectos de la formación de Sendero. Por ejemplo, aquí hay partes en las cuales él está narrando los viajes que realizó a China, viajes que realizó además en compañía de Augusta Latorre, su primera mujer, y ahí relata cómo en la escuela militar de Nankín, en China, fueron instruidos en cómo hacer explosivos, cómo hacer emboscadas, cómo utilizar armas, y ahí está el origen, por ejemplo, de los coches bomba y de todos los atentados. Incluso hay una parte en la que señala y dice, nos enseñaron que con imaginación cualquier cosa puede explosionar. Entonces uno se puede pensar y mira la historia y encuentras los burros bomba, los niños bomba, los triciclos bomba y toda esa cosa atroz que hubo, ¿no? Gracias a este manuscrito y a la rigurosa investigación de Jara, el lector conocerá el violento rol que tuvo la primera mujer de Abimael, la profesora ayacuchana Augusta Latorre, la camarada Nora, quien con solo 17 años ya pertenecía al Partido Comunista del Perú y que también viajó a China.
Las causas de la muerte de esta mujer en 1988 aún son un misterio y muchos se le atribuyen al propio Guzmán. El sello sanguinario militar, el sello sanguinario ideológico le pertenece a Abimael Guzmán, porque él también consideraba que la sangre que la revolución genera irriga la revolución. Ideológicamente es una persona con una postura sanguinaria, pero Augusta Latorre es la que genera el brazo militar sanguinario, brutal, que llega a tener Sendero Luminoso. Y la que ejecuta. Acá en el libro se narra cómo las 3 primeras grandes acciones están comandadas directamente por ella, lo que son el ataque a Chuchi y el arrasamiento de las aldeas, de las haciendas Airabamba y San José de Aizarca. El libro también ofrece fotografías del matrimonio de Guzmán con Augusta Latorre, cuando aún nadie pensaba en todo el daño que esta pareja sería capaz de producir. Y tiene un rostro más o menos tranquilo. Las fotografías de su matrimonio que están aquí dentro del libro la muestran como una persona aparentemente tranquila, pero sabemos en la historia que precisamente muchos de estos personajes que dan una apariencia de normalidad terminan escondiendo dentro una furia, algo que está en ellos que se puede después revela en acciones brutales, ¿no? Luego de Augusta Latorre, cuyo velorio estamos viendo en estas imágenes, el rol de esposa de Guzmán y estratega militar de Sendero fue asumido por Elena Iparraguirre, y es de ella, precisamente, gran parte del contenido de este otro libro llamado La Guerra Senderista. Hablan los enemigos del historiador Antonio Zapata, quien conoció y entrevistó 21 veces a la camarada Miriam, impartiendo clases de historia en las prisiones peruanas. Hablan los enemigos significa que suceso o procesos principales de la guerra presento las diversas versiones, tratando de ser muy objetivo con lo que dice cada uno de ellos, de tal forma de tener las opiniones de los buenos y de los malos. Y el lector puede elegir quiénes son sus buenos y quiénes son sus malos. ¿Y para ti Elena Iparraguirre es buena o mala? Para mí Elena Iparraguirre es una persona cordial, que sabe conversar, que tiene bastante buen humor, es alegre, no es la bruja horrible que mucha gente piensa que es, pero es una persona que no se ha arrepentido de los sucesos de la guerra que ella contribuyó a conducir. Entonces tiene una evaluación positiva de los hechos que ella protagonizó. ¿Duerme tranquila? Duerme tranquila porque ella aceptó que su guerra es una guerra justa. Para ella el problema no son las víctimas, sino la justicia de haber emprendido una guerra. Como ella cree que fue justa, las víctimas son como una consecuencia lamentable. Una importante conclusión del libro de Zapata es, por ejemplo, que los altos mandos, tanto de las Fuerzas Armadas como de Sendero Luminoso, se lavan las manos, digamos, respecto a la letalidad de sus acciones. La dirección militar, ¿no? El comando militar, en ningún momento ordenó violaciones de los derechos humanos. Si esto ocurrió, fue porque algunos oficiales perdieron la cabeza por el estrés de la guerra. Y son responsabilidades entonces individuales y no institucionales. De mandos medios. Así es. Algo muy parecido dice Sendero sobre algunas masacres. La dirección no las ordenó, la dirección estaba en otra cosa, malinterpretaron algunos malos medios por circunstancias y cometieron grandes masacres. Por ejemplo, Tarat, Abimael, Elena, sostienen siempre que nunca ordenaron Tarata, que nunca ordenaron, por ejemplo, el asesinato de María Elena Moyano, y que fueron cuadros de base, cuadros de mando medio, los que llevaron a cabo esas acciones. La explicación tanto del ejército como de la dirección de Sendero coincide pues en un punto. Los altos mandos no decidieron las masacres, fueron los mandos medios los que los hicieron. Se lavan las manos. De alguna manera, pues, ¿no? 3 entregas bibliográficas de lectura obligatoria para los jóvenes que quieran conocer esta década y media de violencia, de terror que vivió nuestro país, y también para los no tan jóvenes que quieran terminar de procesar este espeluznante capítulo de nuestra historia que no queremos repetir. ¡Silencio! Superior.
Dice un dicho que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y esto no nos debe pasar. Como bien dice René al terminar el reportaje, hay historias que no queremos repetir. Por eso es importante recordar los que lo vivimos y tratar de enseñarle a los jóvenes que no lo vivieron lo que fue esta organización sanguinaria que no quiere morir, que a través de diversas formas no quiere morir. Estamos viendo que a través del Movadef existen todavía las personas que quieren defender las ideas. Y si bien no estamos viendo los atentados que vivimos, aquellos que vivimos la década de los 80 y principios de los 90, mientras las ideas subsistan, siempre existe el peligro. Y la mejor manera de combatir las ideas es con el conocimiento. Por eso, bien conocer que existen estas obras y hay que buscar que se difunda todo el terror, toda la muerte, todo el dolor que causó el terrorismo en nuestro país. Ese terrorismo que hoy día los jóvenes ven afuera, en Europa, en Medio Oriente, como una cosa ajena. Eso lo vivimos aquí, que no se repita. Regresamos con mucho más en Cuarto Poder.